buenos días y comienza la receta médica de la Z. Hoy es jueves y los jueves, recuerden todos ustedes que los jueves en la receta médica de la Z 101, pues es la edición especial. Una edición especial porque los jueves nosotros traemos temas de medicina de actualidad. Y yo quiero comenzar el programa de hoy pues dándole continuidad un poco a un comentario que hiciera ayer miércoles en la receta médica, en donde expresé y hablé de lo que es la doble moral en la industria de la medicina. Un nombre pues que para mí es obsceno, para mí es un nombre que desacredita muchísimo esta noble profesión. Todos ustedes saben y todos nosotros sabemos que las casas farmacéuticas que ganan trillones y hasta cuatrillones de dólares al año, a veces hasta con una sola medicina, pues son las que controlan todo el mercado. Controlan inclusive, tienen controles sobre lo que son los estudios, lo que son los análisis supuestamente científicos, los resultados de estos análisis y de estos estudios penetran estas raíces, llegan inclusive hasta lo más profundo de lo que es las universidades y la ciencia. Es decir, horadan la ciencia, se meten dentro de la ciencia. Y es pues un comentario que leíamos en un artículo en donde se le hacía mención a un director, a un CEO de una de estas compañías, con respecto a una medicina que se llama nitrofurantoína. La nitrofurantoína pues es un antibiótico que se utiliza especialmente para enfermedades de tipo de las vías urinarias. Se toma la nitrofurantoína, es muy buen antibiótico, bastante noble, bastante efectivo para este tipo de infecciones que cobran la vida de miles de personas en el mundo entero. Y esta medicina pues salva esas vidas. Ellos, de un precio que era anteriormente irrisorio, ellos haciendo unas maniobras de tipo comercial y de tipo de negocios, pues llega un momento en que se adueñan completamente de estas medicinas que tienen larga data, que son bastante viejas, se adueñan de ellas y ellos le ponen el precio que les da la gana. La subieron el frasco pues a unos $2,000, subieron el frasco. Y como este incremento del precio de este medicamento tan noble y tan importante para combatir infecciones urinarias y otras infecciones también, pues le llamaron la atención y le dijeron que por qué ellos estaban haciendo eso, que por qué estaban jugando con la vida de la gente, con la vida de las personas. Y la respuesta que este señor dio fue que si él no respondió a la pregunta, él simple y sencillamente lo mandó a hacer la misma pregunta a las personas o a los comerciantes que negocian con el agua potable. Y él les dijo que cuando aumentan el agua potable, cuando aumentan el agua de botellita o de botellones un 400%, pues a ellos nadie les pregunta nada. Fíjense usted cómo para la moral de este individuo hasta dónde llega, cómo nos convertimos en bestias de doble moral cuando se nos toca nuestros intereses, pero intereses que no son para usted salvar su vida, ni mucho menos, sino los intereses puramente económicos de usted ganarse más millones de lo que se está ganando. Y el programa de hoy, pues, definitivamente que va a ser un programa en donde vamos a hablar de moral, en donde vamos a hablar de todo lo que tiene que ver la moral y la medicina, pero con un tema bastante
trascendental y que está en la palestra pública hoy en día. Y para eso pues tenemos unos invitados muy especiales que después de la pausa, Cundo Camarena, pues vamos a tener el honor de presentarlos. Vamos a la receta médica de la Z. Hoy es jueves, la edición especial de todos los jueves en la receta médica de la Z. El programa más escuchado de la Radio Nacional los jueves, Iván. Así es. De lunes a jueves, pero los jueves todavía más. Es una cosa, algo extraordinario. Yo quiero darle una cordial bienvenida a las, les que nos escuchan, que nos escuches. Tú sabes lo que es eso, ¿verdad? El lenguaje inclusivo. Ajá. Yo puse hace poco un tuit que decía, ¿me podrían decir cómo se escribe hombro en el lenguaje inclusivo? ¿Cómo se escribe hombro? ¿Cómo se diría hombro? Diría hombre. Hombre o hombra. Hombra. Hombre. ¿Cómo Sí. cómo tú decís? Hombre. Hombre. Entre los dos. No, porque debe ser hombre, hombra y hombro. Pero si tú le dices al hombro, hombre, tú no estás diciendo hombre, tú estás diciendo, hablando del varón, ¿verdad? Igual como tú dirías pena. Yo tengo una pena en lenguaje inclusivo. Bueno. Yo tengo una pene. O yo tengo una peno. Penu. Óyeme, ¿a dónde vamos a llegar nosotros, tú sabes hablar. Absurda completamente. Es algo completamente absurdo por el hecho de que... lo que pasa es que dicen que el idioma es machista. Ah. Sí, el idioma es machista. ¿Cómo? Sí. ¿Pero y qué tiene de machista? Médico. Eso es machista. Sí, médica. Debería ser médica. General. Ajá. Generala. Oh. Homosexual. Homosexuala. Y el que no sabe si es varón o hembra, homosexuales. Homosexuales. Sí, el homosexual es el neutro. Claro, que es neutro. Sí. Y el que no sabe si es homosexual o no lo es. Bueno. ¿Cómo se llamaría ese? Depende, porque ya hay una subclasificación que de género tú puedes ser... Hay más de 40 tipos de individuos. De individuos, sí. Es una más cosa, de 100. Es una cosa increíble. Ajá. ¿Dónde tú entrarías, Iván? Yo soy un hombre. Tú eres un hombre. Yo soy un hombre, pero hecho y derecho. Sí, pero hay hombres Ajá. que... Porque ya, yo no sé, porque el sexo... Yo no sé, han querido confundir lo que es género con sexo, porque Ajá. yo veía los otros días un artículo muy interesante, una revista muy difundida, que se atrevió a hablar de género, que dependiendo del género, los niños son tal cosa en el embarazo. Dice, pero no hay género en el embarazo, hay un varón o hay una hembra. O sea, no existe más nada en el mundo. Yo creo o que usted no. es varón o usted es una hembra. Pero creo yo. Por eso, Iván, tú tienes que ser o varón o hembra. Y hasta donde yo tengo entendido, tú eres varón, ¿verdad que sí? Yo soy varón. ¿Eh? Yo soy varón, sí. Y tú no tienes subclasificación. subclasificaciones. No hay subclasificaciones, ahí no hay de que pedacito, de que un chin de aquí, un chin de allí. No. Varón. Tenemos con nosotros hoy al doctor Jesús Manuel Suárez, quien es gallego, ¿verdad? Sí, señor. Decir gallego es lo mismo que decir español. Eso es ser gallego. Hay una subclasificación. Sí. El doctor Jesús Manuel Suárez es médico especialista en endocrinología y nutrición, y es vicepresidente de la Alianza Evangélica y presidente del Grupo de Participación en la Vida Pública. Además es coordinador del Centro de Estudios de Fraternidad de Legisladores Evangélicos. Y estuvo aquí invitado por Acción Cristiana a un congreso. Acción Cristiana estuvo realizando un congreso por la vida y por la familia. Y ustedes me estuvieron diciendo que también sus invitados tenían que ver con el grupo, con el movimiento Con mi hijo no te metas. Sí.
¿Qué es eso? Sí, sí. Saludos a toda la audiencia de la receta médica. Como usted decía, doctor Lama, el doctor Jesús Suárez fue parte de los conferencistas del Congreso por la Vida y la Familia en Santo Domingo. Este es un congreso, es el tercero que se hace, es un congreso iberoamericano y dentro de los panelistas internacionales que invitamos está el doctor Jesús y también estuvo participando el politólogo Cristian Rosas, quien es vocero de un movimiento mundial que se llama Con mis hijos no te metas. Es un movimiento, él es de Perú, es un movimiento que ha tenido mucho impacto y está a la defensa en contra de la agenda tan fuerte que tiene la ideología de género. Este congreso se ejecutó el martes pasado, Grupo Acción Cristiana lo organizó y también tuvimos la participación del presidente de Grupo Acción Cristiana, el señor José Antonio Flaquer, y el abogado José Alberto Ortiz, que también es parte de la directiva de Grupo Acción Cristiana. El señor Cristian, por razones de agenda, tuvo que salir, lo íbamos a tener aquí, pero hoy les traemos al doctor Jesús Suárez para que pueda conversar con la audiencia y con ustedes. Doctor Suárez, ustedes estaban abordando el tema de ideología de género. ¿En qué consiste la ideología de género? La ideología de género es todo un planteamiento ideológico que incluye pues tanto la cuestión que estaban ahora pues tan interesantemente tratando al principio de su diálogo, de la identidad de género, de la discrepancia entre el sexo biológico y el sexo sentido, todas estas cosas. Y también incluye una promoción del aborto, literalmente. Y esto es todo un movimiento que tiene una agenda mundial realmente, que en Europa ha progresado pues hasta límites bastante sorprendentes y preocupantes, y que está además promocionada desde organismos internacionales como es la propia ONU o como es la propia OEA, la Organización de Estados Americanos, la OMS, la UNESCO, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que a nosotros nos preocupa no es que una ideología pueda presentar sus postulados en sociedad, sino la forma en la que lo está haciendo. Lo está haciendo de una forma manipuladora, utilizando la mentira, utilizando la coerción, utilizando el chantaje, utilizando la presión sobre los gobiernos y, sobre todo, ocultando información. Y por eso nos parece muy importante que medios de comunicación como el suyo pues puedan sacar a la luz qué es lo que hay detrás de eso. Pero, ¿qué se esconde detrás de organizaciones tan poderosas que tienen un interés particular en temas que realmente son importantes, pero que tratan de imponer una nueva ideología y una nueva cultura en las sociedades? Porque indudablemente la sexualidad es un derecho de los seres humanos y usted nace varón y nace hembra, pero igual usted podría tener ciertas inclinaciones y es su derecho. Nadie se lo puede impedir, pero de ahí a promover y a tratar de hacer una sociedad donde incluso se permite que un niño que todavía no tiene una definición de su sexo decir que no es varón o que no es hembra y que él tiene derecho a otro tipo de comportamiento, todavía como que se me hace un poquito difícil. ¿Qué se esconde detrás de estas organizaciones? No es fácil decirlo en pocas palabras, ¿no? Podríamos decir, a otros niveles diferentes de lo que está planteando, podríamos decir que sin duda hay intereses económicos. Por ejemplo, en toda la cuestión del aborto hay todo un negocio de los fetos abortados, de los cuerpos. Se desmembran y se pagan por miembros, así literalmente, por no hablar de la industria cosmética, etcétera, etcétera. Hay todo un negocio, hay toda una industria del aborto en la que se generan miles de millones de dólares y que además hasta ahora está siendo financiada por organismos nacionales e internacionales, ¿no? Pero dejando de lado un poco ese tema que no hay que olvidar, hay sin duda un objetivo claro, que es deconstruir, destruir la familia tal y como la entendemos.
La familia, que es algo que existe antes de que existiese el Estado, antes de que existiese la religión, estaba la familia, padre, madre y sus hijos. Y eso se quiere destruir. Eso quiere decir que es relativo. Escuchábamos, pues hace un par de días, o leíamos en la prensa, unas manifestaciones de la ministra española de Educación, creo que es, que decía, bueno, eso del amor romántico es una tontería que hay que sacar de la escuela, hay que enseñar a los niños que se olviden de eso, porque eso es machismo. Uno se queda alucinado con esas cosas. Lo peor es que están haciendo una manipulación en la mente de nuestros hijos. Y están introduciendo en la educación conceptos como el que acaba de decir. Un niño no nace niño o niña, sino que nace pues con una dotación biológica, pero que después pues él acaba sintiéndose niña, y de hecho hay niños que nacen ya desde pequeños, desde que son en el vientre de la madre, con una tendencia a ser niña en vez de ser niño. Bien, lo preocupante de esto es que no hay fundamento científico, pero de eso podemos hablar más. Mira, ¿cómo llegamos a este punto? Es decir, porque este es un punto que a mí me sorprende sobremanera, es decir, ¿cómo nosotros llegamos a crear una discusión, o cómo ellos llegaron a crear una discusión con respecto a si usted es un varón o si usted es una hembra? Es decir, llegar a un punto como ese, una cosa tan obvia como lo que es ser un varón y ser una hembra, y eso convertirlo en una discusión, convertirlo en un tema y tergiversar una cosa tan sencilla como esa, me lleva a mí al plano de que existe también un interés muy marcado de desnaturalizar al ser humano como tal. Es decir, que el ser humano no tenga un punto en donde él pueda identificarse y construirse a través de ese punto como lo que es la sexualidad, es decir, lo que usted es una hembra o usted es un varón. Es decir, ¿de dónde van a nacer entonces tus valores? Es decir, si tú no sabes ni siquiera lo que eres desde el punto de vista biológico, es decir, te desnaturalizan completamente. Tú no vas a tener una base, tú no vas a tener nada para desarrollarte. Entonces, hacerle esto a un niño, yo creo que es una de las cosas más atroces. Además de decirle a una mujer que matar a su propio hijo en el vientre no significa nada, esta otra cosa que también se está imponiendo de que los individuos no sepan si son varones o si son hembras desde su nacimiento, es una de las cosas más atroces que yo he visto en esta sociedad moderna. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Es verdad. Se están creando dudas en niños absolutamente innecesarias, y a los niños se les está animando a que redescubran su propia identidad sexual, cuando realmente es que no hay fundamento científico para esto, vuelvo a decirlo. Pero no estamos ya especulando, hay ya realidades palpables y medibles. Por ejemplo, en Gran Bretaña, desde que se está promoviendo esta mentalidad en las escuelas, este tipo de educación, ha aumentado de una forma muy significativa el número de niños que reclaman que ellos quieren cambiar de sexo. Y esto es algo absolutamente innecesario. Es un problema creado que no es necesario para nada. Pero dame un ejemplo sobre eso, para que la gente pueda entender un poco. ¿Cómo así que los niños ya están pidiendo cambiar de sexo? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es por pura manipulación pedagógica, o sea, por pura manipulación. Es decir, el niño va donde su mamá y le dice, mamá, yo no quiero seguir siendo varón, yo quiero ser hembra. ¿Eso es lo que usted quiere decir, que están haciendo los niños? Exactamente, están haciendo así. Yo puedo decirte un caso que se produjo... Entonces, cuando van donde su pediatra, donde el pediatra, entonces el niño le dice al pediatra, no me ponga ahí en el récord que yo soy un varón, póngame que yo soy una hembra, porque de ahora en adelante yo voy a ser una hembra. Mira cómo es la definición. Así es el asunto. Hasta ese punto es que llega. Sí. ¿Cómo es esto? Sexo. El sexo está determinado cromosómicamente. Sin duda. Cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, usted tiene un sexo. Así es. Masculino o femenino. No existe otro sexo, ¿eh? Usted es o masculino o usted es femenino. Esa es la carga genética. Ahora, género. Género es la identidad. Como usted se siente. Entonces, usted es un varón, pero usted no se siente un varón.
usted es una hembra, pero usted no se siente una hembra. Y entonces vienen ahí un rollo de particularidades, de identidades diferentes, que creo que vamos por más de 100, sí. tipologías de género. Así es. Ustedes como que están claros en la parte que ustedes pregonan, no es un derecho de los seres humanos el tener la ideología de su identidad sexual y tener una participación equitativa y justa dentro de la sociedad, dependiendo de cómo se sientan. Vamos a ver, en primer lugar hay que respetar la dignidad de todas las personas y los derechos innatos de todas las personas y la dignidad de todas las personas. Yo puedo estar en desacuerdo con un homosexual, pero yo respeto profundamente pues lo que es él como persona y sus derechos y sus libertades y su dignidad. Y condeno todo tipo de agresión contra los homosexuales. Una vez dicho esto, yo no puedo decir que uno tiene derecho a ser diabético y que es normal ser diabético. Si uno tiene una glucemia de 250 o de 300, yo no le puedo decir, oiga, tranquilo, eso es una variante de la normalidad. Hay unos que tenemos 100, otros, pero usted tiene 250, no se preocupe, eso es normal. Eso sería irresponsable por mi parte. Entonces, ¿es cierto que hay personas que tienen una tendencia a identificarse con otro sexo? Sí, es cierto. Primero, es un grupo pequeño de la sociedad. Es pequeño, pero bueno, pero existe, está ahí. Siguiente cuestión. Debemos sencillamente decir, bueno, pues tranquilo, eso es normal, no pasa nada. Hombre, no. Realmente cuando la biología, el sexo cromosómico, como acabas de explicar, el sexo biológico, está en discordancia con el género con el que la persona se siente, nosotros como médicos debemos entender que ahí hay una alteración. Claro, esto que acabo de decir, fíjense, está prohibido decirlo en España. Yo podría ir a la cárcel si esta radio fuera española, por decir algo tan obvio como esto. Entonces, porque es discriminatorio. Bueno, porque no está prohibido decir que lo normal es que si tienes una identidad biológica varón, tú seas varón. Está prohibido decir eso. Y no está prohibido por razones científicas, sino por razones político-ideológicas. Pero si no fuese esa la agenda y estuviésemos viendo a todo aquel que decide no compartir el sexo biológico o cromosómico con su identidad de género y no adaptamos a una sociedad a verlo como normal, no podría haber exclusión, no podría haber maltrato, no pudiese ocurrir violencia contra ese ser humano que tiene su derecho a elegir a el tipo de sexo que él quisiera tener en su vida. Por supuesto, yo estoy hablando ahora como médico. Yo tengo pacientes que son diabéticos y deciden no tratarse. Y deciden no hacer la dieta. E incluso algunos deciden no tomar la medicación. Yo no se lo puedo imponer. Yo no se lo voy a imponer. Yo voy a respetar pues, su libertad para tomar esa opción. Otra cosa es que a mí se me imponga que tengo que decir que eso es normal. Y yo no voy a aceptar decir que eso es normal. Más aún, ratificando lo que estoy diciendo. La evidencia científica indica que las personas con este tipo de problemas tienen en un buen porcentaje de casos, muy elevado porcentaje de casos, tienen antecedentes personales de situaciones psicológicas duras, difíciles. Por ejemplo, violaciones en su infancia. Es frecuente que en personas con homosexualidad haya antecedentes en su propia vida, en su familia, a veces, de violación. Por tanto, tenemos que tratar con cuidado, con cariño y con respeto a estas personas, sabiendo que son personas que necesitan ayuda, no condena, sino ayuda. Pero claro, si me dicen que eso es normal, yo no puedo ayudar a esa persona. El DMC5 en Estados Unidos quitó hace par de años la homosexualidad como una condición anormal. Considera que la homosexualidad no es una enfermedad, considera que el homosexual simplemente decidió tener sexo con un sexo diferente al que es biológico. Sí, debo decir con respecto a eso que el doctor que promovió sacar de ese código la homosexualidad, posteriormente, él modificó su postura
y lo han crucificado. Tendría que decir ya también como médico, y ustedes son médicos también, que hay algunas ramas de la medicina que son más susceptibles a la manipulación y presión por la ideología. Yo estoy hablando específicamente, por ejemplo, de la psiquiatría. La psiquiatría, muchas veces, las argumentaciones que se dan en ese tipo de foros no son tanto científicas como ideológicas. Y es una pena. Esto ya pasó en el pasado, ¿eh? En el pasado también la psiquiatría se dejó manipular, especialmente en regímenes totalitarios, por la ideología. Yo sé que a lo mejor me estoy ganando pues un rapapolvos de los psiquiatras, pero yo sé que hay psiquiatras que son muy responsables, pero bueno, por ejemplo en España, cuando el aborto no estaba permitido más que en 3 causales, uno de los causales era el riesgo vital para la madre, un montón de psiquiatras se dedicaron a afirmar que sí, que aquella madre que tenía ese embarazo podía abortar porque tenía un riesgo vital psiquiátrico, lo cual era mentira. Sencillamente la psiquiatría en ese sentido está manipulada. Hay otros datos que indican que, bueno, que eso hay que repensarlo. Y yo en este sentido apelo a mis colegas médicos a que no se dejen presionar por la ideología. ¿El aborto es un derecho de la mujer? Para nada, el aborto nunca es un derecho, es un drama. Es un drama. ¿La mujer no es dueña de su cuerpo? Claro que es dueña de su cuerpo. Por supuesto que es dueña de su cuerpo. Lo que no es dueña es del cuerpo del niño que lleva dentro. Pero el niño que lleva dentro no adquiere derecho hasta que nazca. Yo no conozco ninguna legislación donde considere al niño que está en el vientre materno como un ser humano. Sí. Con derechos. Me refiero a la parte legal. Si me permite decir, la mayoría de las legislaciones sí reconocen derechos al niño no nacido. Lo que se pone en cuestión en algunas legislaciones es si esos derechos del niño son prevalentes sobre los de la madre o no. Y ahí es donde entra el debate. Pero debemos decir, y eso usted lo sabe tan bien o mejor que yo, que en contra de lo que la gente cree, un embrión que está en el seno de la madre tiene una individualidad, una identidad propia, no pertenece al cuerpo de la madre, sino está dentro del cuerpo de la madre, nutrido por el cuerpo de la madre, pero tiene una identidad propia desde el inicio, es vida humana desde el inicio, y lo único que sucede es que se va desarrollando progresivamente hasta que nace y sigue desarrollándose después. En España, donde el aborto está permitido, ¿cierto? El aborto es libre hasta las 12 semanas. Hasta las 12 semanas. Un hombre, cualquier mujer puede abortar hasta las 12 semanas. Por lo que le dé la gana. Por lo que le dé la gana. gana. Sin dar ningún tipo de explicación. Es decir, mata a tu hijo, que eso no es nada. Iván, no haga juicio de valor. Espérese, yo digo lo que me dé la gana aquí. Espérese un momento. Ahí en España, Iván, las mujeres, óigame bien, las mujeres matan a su hijo dentro del vientre hasta las 12 semanas. Estamos tratando, un tema con mucho equilibrio, Iván. Pero yo me desequilibro. Pero déjame hacerle una pregunta. Un hombre embaraza a una mujer, o la mujer se embaraza del hombre. Yo no sé cómo decirlo en esta ideología, porque se escucha machista decir que el hombre embarazó a la mujer. ¿Verdad que sí? Se escucha machista. Ese no tiene derecho a nada. ¿Cómo decimos? Ahí es que voy. Un hombre tuvo una relación sexual con su pareja o no sin su pareja. Fueron a España, estaban en un bar haciendo un tapeo y cerveza van y cerveza vienen y se embriagaron. Se revolcaron, como ustedes dicen allá, en una cama y la joven se embarazó. Pero ella no quiere ese señor. Fue una noche. O sea, fue una noche de fogosidad. Como pasa en todas las partes del mundo. Yo no sé si eso tampoco es malo. Yo no voy a hacer juicio de valor, Iván, aquí, ¿eh? No me mires así. Entonces, se embarazó. Pero ella no quiere. Ese hombre no lo conoce. Pero él se entera que ella está embarazada. Y ella decide abortar. Pero él no quiere porque es su hijo. ¿Cómo se maneja esto? Porque ella es la dueña de su cuerpo. Ella es la que decide. Debe haber un consentimiento también del papá del bebé. No de su esposo ni su pareja, del papá. Porque se supone que es mitad de cada uno. Mitad del hombre y mitad de la mujer. Mitad genes hombre, mitad genes mujer. Sin embargo, él no puede hacer nada para impedir ese aborto porque ella es dueña de su cuerpo. ¿Cómo ustedes manejan esto en España?
Yo eso no lo manejo, lo maneja la legislación. Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa ¿O es cómo lo maneja la legislación la española? legislación es que la única persona que decide es la mujer. Y eso no es feminismo, porque aún. ese bebé de los dos. Totalmente. Es que decir que ese embrión pertenece exclusivamente a la mujer es negar de plano la genética. Y la genética, como acaba usted bien de decir, nos explica clarísimamente que un embrión es el fruto de la unión de una célula del varón y una célula de la madre. Por tanto, el varón tendría algo que decir. Claro, aquí también hay que decir... Sin embargo, la legislación no contempla nada sobre no eso. lo contempla. Hay que decir también que los varones a veces también sencillamente se desentienden de esto. Y el hombre es irresponsable generalmente. Es irresponsable muchas veces, sin duda. Pero esto hay que decirlo claramente. Un embrión no nace por partenogénesis, que quiere decir pues una concepción a partir de una mujer solo. Eso no existe. Nace de un hombre y una mujer, y por tanto el hombre es responsable de eso, y el hombre tiene algo que decir y al mismo tiempo tiene algo de que responsabilizarse. ¿Atrasa la religión a las civilizaciones? Estamos hablando de cosas que están en el pasado, estos son temas agotados, y esto no es más que una forma arcaica de ver la evolución de la vida, el pensamiento que ustedes los cristianos, los evangélicos, los católicos tienen con el concepto de la vida. Yo no tengo duda que hay algunas religiones que llevan a retrotraernos a la Edad Media. Por ejemplo, el Islam, tal como lo conocemos nosotros allí, pues realmente sí tiene componentes que indican que son difícilmente compatibles con el progreso. Ahora bien, hay que hacer una historia rigurosa. Y hay que decir que el único entorno cultural en el que la mujer progresó hasta tener derechos equiparables o iguales a los del varón es el entorno cultural del cristianismo. El cristianismo dice literalmente, una carta de Pablo dice, en Cristo no hay varón ni mujer, sino que somos todos iguales. Y las primeras mujeres que reclamaron el derecho a voto fueron mujeres evangélicas. Y lo hicieron desde su profunda condición evangélica. Una vez dicho esto, debo decir también que todo el progreso, todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión y con la libertad de conciencia, surgen de una cosmovisión evangélica. Y lo vemos, por ejemplo, y estoy hablando ya como político ahora, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, donde allí se expresan libertades claras, en la Constitución de los Estados Unidos. Estamos hablando de hace más de 200 años. Y cuando toda esta gente del feminismo pues no decía nada y ni siquiera existía. Bien, una vez dicho esto, digo también lo contrario quiere decir al otro lado. La ideología de género supone una vuelta a la reacción, una vuelta a la pérdida de derechos. Y estoy hablando específicamente de derechos, por ejemplo, de conciencia y de expresión. Y lo voy a ilustrar con algo muy concreto. El representante, hasta hace un tiempo, de las Naciones Unidas para la cuestión de la identidad de género, un señor tailandés, dijo literalmente que hay libertades que son absolutas, derechos que son absolutos y otros que no son absolutos. Y dijo él, y la libertad de conciencia, dijo literalmente la libertad de religión, y la libertad de expresión no son derechos absolutos y por tanto, pues a lo mejor habrá que restringirlos. Y estaba hablando de la ideología de género, diciendo, pues a lo mejor la libertad de conciencia y la libertad de expresión habrá que restringirla para defender la ideología de género. Y eso es totalitarismo, eso es dictatorial, eso es volver a la Edad Media. ¿Cómo nos dicen a nosotros, los evangélicos, que somos reaccionarios y arcaicos? Lo que es arcaico y reaccionario y totalitario es la ideología de género, que además utiliza la mentira en sus postulados y que ignora la evidencia científica. ¿Cómo se puede decir que es progresista una ideología que ignora la evidencia científica? Por tanto, de verdad, a mí me pueden discutir lo que quieran. Si los cristianos pensamos de una forma u otra, las libertades, lo que sea. Pero a mí no me pueden decir que yo pienso como pienso porque estoy en contra de las libertades. Pero usted está de acuerdo que la mujer debe tener las mismas oportunidades y los mismos derechos que el hombre.
estoy de acuerdo yo y está de acuerdo el cristianismo, está de acuerdo la palabra de Dios. ¿Por qué no veo obispos hembras, papas hembras, presidentes hembras o presidentas hembras? ¿Por qué todavía esta sociedad ignora las capacidades y las oportunidades? Y ya esto no es ideología de género, sino es enfocarlo de otro punto. ¿Por qué una sociedad que pone de lado a la mujer? ¿Por qué no es una sociedad permisiva en cuestiones de oportunidades y de crecimiento como persona a la mujer? Primero debo decir que la mujer empezó a ocupar cargos de responsabilidad en la cultura cristiana. Es la cultura que ha puesto más alto a la mujer. Y vuelvo a reiterar, las primeras defensoras de derechos de mujeres fueron evangélicas, las sufragistas en Gran Bretaña. Y cargos de responsabilidad, pues también es así. Se produce más en países de una cultura cristiana, que es la que permite eso. Ahora, ¿qué sucede? Los cristianos somos pecadores y somos contradictorios y nos contradecimos. Y muchas veces decimos que no hay varón ni mujer, pero al final sí que hacemos distinción entre varón y mujer. Así como los cristianos decimos que no debe haber lugar al racismo, pero sí hay cristianos que se comportan con racismo. ¿Debemos echar la culpa de eso al cristianismo? ¿A la Biblia? No, hay que echarse la culpa a los cristianos. Yo realmente entiendo que a este nivel, pues en España, en Galicia, en la República Dominicana, decimos que tenemos una cultura cristiana, pero muchas veces nuestro comportamiento contradice la palabra de Dios en cuanto a cómo el varón trata a la mujer. Y vemos el maltrato a la mujer. Y vemos el adulterio, y vemos todo eso. Y vemos una falta de reconocimiento de la mujer. Ahora, dicho eso, también debo decir, la mujer debe tener los mismos derechos que el hombre. Ni más ni menos. Ni más ni menos. No menos, pero tampoco más. Ni más ni menos. Y, hombre, somos iguales. Hay algunos, por ejemplo, iguales en oportunidades. Claro, por completo. Por completo. Es que no, y en derechos también. Y en derechos. Excepto cuando las embarazamos. Cuando nosotros las embarazamos, no tenemos derecho a nada con respecto a nuestro propio Ahí volviste, Iván. Regresamos a la receta médica de la Z. Vamos a enviarle un cordial saludo al maestro Dante Cucurulo, quien siempre está en sintonía con nosotros. Él me escribe en mi Twitter, dice: doctor, y violinista, o sea, ¿cómo se diría entonces violinista? Y pianista, trompetista, ¿sí? Está buena. Sí, como se diría. Quiero también enviar un cordial saludo en Punta Cana a Kelby Almonte, de la empresa Blue Travel en Punta Cana, y un fiel oyente del programa y amigo de mi sobrino Guillermo. Así que la gente de Punta Cana, que siempre está en contacto con nosotros, enviarle un saludo muy afectuoso. Ivancito, el tema es medio complicado, ¿eh? Sí. Doctor, trátalo con delicadeza, sí, Iván. Mira, esta pregunta va a ser bien delicada, porque te voy a hablar un poquito de algo personal, de mi vida personal, que normalmente yo no hablo de mi vida personal aquí en la radio, ni en ningún medio de comunicación. Pero te voy a hablar ahora de mi vida personal. Yo recuerdo perfectamente, yo siendo primero un niño, ponerme ropas de mi mamá y ponerme los zapatos de mi mamá. Pero no solamente cuando era niño, también yo recuerdo, siendo adolescente, que en el colegio, yo me crié en un colegio cristiano, y en el colegio hacíamos actos en donde nosotros, los muchachos adolescentes, nos vestíamos de mujer como una manera como era como un chiste, más bien, era una cosa bien sana, bien bonita, que yo la recuerdo con muchísimo cariño. A mí nunca en mi casa, a mí nunca se me regañó ni se me castigó por hacer eso, porque esas son travesuras de niños, ¿entiendes? Los niños hacen ese tipo de cosas, probando, investigando para ver cómo es el asunto. Pero hoy en día esas niñadas, esas cosas de niños, esos juegos de niños, las han convertido en cosas mucho más serias. Y yo sé que en algunos países de Europa, una jugadita como esa
le puede costar a un niño, inclusive, que le amputen su pene y que le quiten sus testículos. ¿Qué usted me podría decir sobre eso? Primero, lo que la ciencia indica, lo que la medicina indica, es que una parte de los niños y niñas en un momento de su periodo madurativo le pasa lo que le pasó a usted. O sea, incluso llega a tener dudas de identificación. Eso es normal. Forma parte del desarrollo madurativo psicológico del niño. Y eso es transitorio. De tal forma que la ciencia indica que de esos niños, que es un porcentaje pequeño, de esos niños el 98%, o sea, prácticamente la totalidad de los que son varones, llega a la adolescencia y se identifican, como le pasó a usted, plenamente con varón y no tiene ningún problema de identificación. Y también la casi totalidad de las niñas se identifican como mujeres, como lo que son. ¿Qué sucede? Que en esta ideología, en esta presión, en este presunto progresismo, que en realidad es reaccionario, cuando un niño, de forma natural, pues en ese periodo de la vida muestra sus dudas y inmediatamente se dice, ¡ay, hay que respetar su libertad! Y este niño va a ser niña y tal, no sé qué. Y entonces, ¿qué puede suceder? Pues que si es un niño y se considera suficiente maduro por el juez puede decir sí a ese niño que se le dé tratamiento hormonal y se le trate en su momento se le trate quirúrgicamente. Si los padres se oponen, el juez puede quitarle los derechos de patria potestad para esa decisión a los padres y decidir que se haga. No estoy hablando de teoría, estoy hablando en mi país, en Galicia, eso se ha hecho. Se ha hecho con un niño y lo han convertido en niña. Mire, hay un 98% de probabilidades de que cuando ese niño haga su desarrollo madurativo completo después de la adolescencia, se reafirme en su identidad masculina. ¿Y qué pasa ahora con él? Bueno, eso colocarlo, es una lo que tiene que hacer monstruosidad. es frizarlo. Cuando tú le amputas el pene, le amputas los testículos al niño, lo metes en un freezer. Y entonces cuando el niño ya se desarrolle, que vuelve otra vez a quererlos, entonces vuelven y se lo colocan de nuevo. Eso es lo que yo creo que debería ser la solución en base a lo que se está haciendo hoy en día. Pero no solamente eso, es decir, yo vi ahí un documental en las escuelas españolas en donde a los niños se les dice y los profesores les dicen que es mejor tener sexo con un niño de su mismo sexo que tenerlo con uno que no sea de su sexo, porque ese te conoce mejor. Ese sabe qué es lo que más te gusta porque conoce mejor tu cuerpo. Es decir, hasta ese punto está llegando la educación, la famosa educación sexual en las escuelas. Es cierto. Debo decir que quienes redactan esa parte del programa educativo son los colectivos LGTBI. El gobierno le ha entregado la redacción de esa parte del programa educativo a esos colectivos. Más aún, van miembros homosexuales, gays. No digo, a ver, clarifiquemos también un poco esto. La mayoría de los homosexuales no apoyan la presión de la ideología de género y del lobby LGTBI. Estoy completamente de acuerdo contigo, porque tengo muchos amigos homosexuales que no están de acuerdo con nada de eso. Exacto. Entonces no metamos en el mismo saco a los homosexuales que al lobby LGTBI que está haciendo esa presión. Bueno, pues gente de ese lobby van a las escuelas a dar clases a los niños de lo que es eso. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, si usted agarra los libros de esos actuales, es que es alucinante. Los maestros no quieren dar clases con esos contenidos, no quieren. Pero los maestros pueden ser sancionados si no dan esas clases. Estamos en una dictadura en ese sentido. Se quejaban en España hace años de que la Iglesia Católica imponía la doctrina en la escuela. Ahora se está haciendo lo mismo, solo que la doctrina es otra, la de la ideología de género. Pero por concretar cosas así muy claras, por ejemplo, en alguna escuela... Pero ¿por qué si se prohíbe la afiliación a alguna iglesia o alguna creencia? Porque para impartirte a ti no te pueden impartir en un colegio o en una escuela catolicismo, ¿verdad que no puede? Claro. A menos que tú lo autorices. Claro. Entonces, ¿por qué a tus hijos le pueden impartir un tipo de clase sobre ideología de género si tú no lo autorizas? O sea, ¿por qué te le tienen que enseñar que él puede ser homosexual? ¿Por qué tiene que estimular a la práctica? Ser homosexual es bueno.
Bueno, Óyeme bien, ser homosexual es yo bueno. lo diría diferente. Ser homosexual es un derecho de la persona, Iván. Exacto, es un derecho de la Porque- persona, pero no porque decirle a un tampoco tú niño me puedes decir a mí- de 6 años que ser homosexual es bueno. Porque tú tampoco me ¿Entiendes? puedes decir a mí que ser homosexual es malo. Pero no estoy diciendo que le diga malo, Bueno. estoy diciendo que no le puede decir que es bueno. Sí, pero espérate, Iván. Es decir, tú eres No, homosexual está o no eres homosexual. Pero Yo no espérate, sé si es bueno o pero es malo. espérate, pero ahí voy. Porque entonces, ¿qué? Tú podrías estar ofendiendo a muchos homosexuales No, o no a estoy muchas ofendiendo a lesbianas nadie. que nos están escuchando. No. Y que no, es un no. derecho Tú de puedes ellos, su ser sexualidad. homosexual, puedes ser lesbiana, pero tú no puedes decir ser homosexual sí es bueno y ser lesbiana sí es bueno. Es mejor que ser heterosexual. Eso no está No, bien. tú tienes Eso es tú tienes que discriminatorio. respetar el derecho de Exacto. ellos y ellos tienen que respetar el derecho tuyo. ¿Por qué no me Lógico. dejáis mediar en el debate? Yo diría, la cuestión es la cuestión de si es lo que es normal. Y en este sentido, debo decir que muchas veces sí que hay razones para que una persona adopte una conducta homosexual. Y esas razones tienen que ver con problemas duros en la vida, problemas psicológicos. Yo tengo amigos también homosexuales y quizás me podrán confirmar que muchos de ellos son personas que tienen una debilidad emocional importante. Son gente que necesita ser querida, ser amada, quizás porque no fueron amados, porque fueron abusados en el pasado. La posibilidad de haber alteraciones psicológicas que necesitan tratamiento en un homosexual son mucho más elevadas que en personas no homosexuales. El riesgo de suicidio en personas que no son heterosexuales es entre 5 y 20 veces superior. Por favor, estamos hablando de cosas muy serias que no son para condenar a estas personas, sino son para decir, por favor, es que aquí hay un problema. No digamos que es normal, no digamos que aquí no hay nada que hacer, que eso, incluso fomentar que sea así. Algunos dicen, con respecto a esta estadística, que, bueno, claro, se suicida más por la presión social, porque los discriminan, los agreden y tal. Exacto. Bueno, esto podría suceder Podría quizás ser. en Sí, la pero hay República. más alcoholismo, hay en la- más drogadicción, pero hay tú no más le puedes- enfermedades. tú no le puedes del decir a un ámbito sexual. homosexual que Hay es un montón mal. de cosas No, más. Iván, tú Pero- estás discriminando. No, Cuando hay tú que dices decirlo eso, claramente. tú estás discriminando, pero Iván. claro, es no sencillo, estamos Mario. hablando de eso, no. Cuando estamos Sencillo. hablando de que hay más, y es cierto la estadística que dice Iván, hay más alcoholismo, más drogadicción, etcétera. Pero eso lo que revela es sencillamente que hay una mayor debilidad emocional. Tenemos con Una nosotros mayor fragilidad emocional. el Y amigo entonces, Carlos Veloz. Le puedo decir, y lo termino, algunos dicen, bueno, eso es por la presión social. No es cierto, porque en un país como Suecia, en donde la homosexualidad está reconocida e incluso fomentada desde hace décadas, la tasa de suicidio sigue siendo 5 o 20 veces superior a la normal. Y más aún le voy a decir, se supone que si fuera normal cambiarse de sexo, y que eso recolocaría las cosas, cuando una persona reclama el cambio de sexo, adulta ya, se le opera y se le da tratamiento hormonal, lo normal sería que se encontraría mucho mejor, menos ansiosa, más tranquila, menos depresiva. Pues la ciencia indica que no es cierto, que siguen teniendo depresión, que siguen teniendo conflictos emocionales y que siguen suicidándose mucho más que el resto de la población. ¿Y esto qué nos indica? Que hay un problema y que no podemos cerrar los ojos diciendo esto es normal. No digo que sea bueno ni malo, digo no es normal. Mario, ¿tú ¿ve alguien que quiere decir algo? Sí, Carlos Veloz, tú sabes que es parte de estos programas de acción cristiana junto a Musa, y él me estaba escribiendo, mandó un correo de voz, un mensaje de voz. Vamos a escucharlo brevemente. Programas extraordinarios para edificar a la población. Felicitarte, Mario, y a Iván, como siempre. Que ustedes en sus preguntas son muy minuciosos, ¿no? Llevan hasta el límite a las personas para sacar buenas respuestas. Y felicitar ahí a nuestro hermano Julián Musa y al hermano Jesús Suárez, ¿no? De España, que es un excelente representante de la defensa de la familia. Yo quiero aportarte rápidamente esto, Mario, y a Iván, y a los que están ahí escuchándonos. Mira, la ideología de género no solamente destruye la psicología de los niños, no, destruye también la forma objetiva de cómo los adultos pensamos con relación a la evidencia científica, con relación al proceder ético, con relación a las leyes, incluso porque eso afecta el marco jurídico de los países. Y me explico. En Canadá, una persona
se sentía ser una niñita de 7 años teniendo 61 años de edad, si más no me equivoco. Y esa persona fue a reclamar sus derechos en Canadá para que él fuera reconocido y todos sus papeles fueran cambiados de manera legal, como lo que él decía sentirse ser, una niñita de 7 añitos de edad, Mario. ¿Tú te imaginas eso? Ese retroceso arcaico, objetivo, científico, psicológico, neurológico, y tú quieres, ponle los términos que tú quieras, para que nosotros en República Dominicana, que Dios nos libre, tengamos que aceptar a viejetes, estar compartiendo en guarderías de niños de 7, 8, 5 y 6 añitos, porque la ideología de... Bueno, complicado el asunto, pero es así. Vamos a recibir llamadas. Queremos que las personas que piensan diferente o que piensan iguales llamen al 732-0101. Aquí está con nosotros Musa, que es parte de la coordinación. Yo he querido dejar, ¿verdad?, para aprovechar a nuestro hermano Jesús, y por eso no he hablado. Solamente añadir algo que creo que es muy importante y que es fundamento de todo esto que hemos estado nosotros hablando. Realmente Dios creó dos sexos, hombre, mujer. Y la homosexualidad, incluso cuando fue sacada de ese código de psiquiatría, fue más por aspecto político que científico. La homosexualidad era vista como una desviación sexual. Sí hay posibilidad, porque la homosexualidad, desde una perspectiva de Dios, es uno de los pecados que Él condena. Tenemos que tener eso claro. Y sí yo conozco personas que son ex homosexuales. Sí, pero ex lesbiana, ex gay. El que cree en Dios. Pero no cree en Dios, pero mira qué interesante. No necesariamente. Pero mira qué interesante. ¿Tú te acuerdas que en los años 80? Y además el Papa ya habló de la homosexualidad, y no sé si otras religiones también habrán hablado de la homosexualidad. Pero mira qué interesante. A finales de los 80 hubo una canción que se pegó mucho, que decía que no se puede corregir la naturaleza, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza, hablando de la homosexualidad. Y se ha demostrado que la homosexualidad no es algo genético. Eso está demostrado. Entonces, personas que han conocido a Dios, que han entregado su corazón a Cristo, han cambiado de su identidad. Y eso lo hemos vivido, lo hemos conocido. Tenemos o sea que sí es posible esa transformación que Dios hace. Tenemos que ver como un pecador, porque yo creo que es injusto también esa parte. El homosexual es un pecador. Mira, en ese sentido, una cosa es tener una tendencia y otra cosa es tener una conducta y practicarla. Entonces, en este sentido, desde nuestra perspectiva, la Biblia es muy clara. Los que se acuestan con varones, pues no entrarán en el reino de Dios, dice literalmente. Así ¿no? es. Pero estamos hablando de una conducta. Que una persona pueda tener tendencias, e incluso pues, en su cabeza se sienta pues, homosexual y así, eso es una cosa, que eso yo no creo que le quite del reino de Dios, y otra cosa es que practique voluntaria y activamente la homosexualidad. Eso es lo que hay que distinguir. Vamos a recibir llamadas 732-0101. Llámenos, señores, a todos los que quieran participar en este tema. Baje un poquito el radio, por favor. Sí, le escuchamos. Sí, yo hablo aquí de Miguel. Una pregunta. Yo miro la organización, o sea, las personas que son homosexuales, gays, ese tipo de cosas. Me recuerda cuando estaba el sistema de Cuba, el comunista, cuando comenzó. Que cuando tú te hablabas de Fidel, por ejemplo, una vez te catalogaban como que tú eras comunista. O sea, el hecho de que yo no esté de acuerdo con cierta situación, cómo se comportan la organización de gay, homosexuales y ese tipo de cosas así. ¿Por qué a ellos les gusta catalogar a todas las personas que son homofóbicos? Porque tú tienes que aceptarlo a ellos obligado. Porque yo no me pongo guapo porque ellos no me acepten a mí como heterosexual. ¿Qué usted piensa de eso, doctor? Si entendí bien, lo que él quiere decir es por qué cuando uno expresa un criterio sobre la homosexualidad enseguida uno lo etiquetan de homófobo, ¿no? Realmente esto forma parte también de la persecución, de la estigmatización de aquellos que piensan diferente. Una de las cosas que impone
el lobby LGTB, la agenda de la ideología de género, es que está prohibido pues hablar sencillamente, por ejemplo, de lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad. Hay pastores que han sido denunciados por abrir la Biblia y decir, la Biblia dice esto sobre la homosexualidad. Bien, ¿esto qué significa? Pues significa totalitarismo. Lo que el Señor está diciendo, efectivamente, en todos los totalitarismos, cuando tú te manifiestas en contra de algo que es la doctrina oficial, tú eres inmediatamente catalogado de hereje, y en este caso la palabra hereje se sustituye por homófobo, e inmediatamente eres perseguido. Y voy a aclarar, en España, el proyecto de ley que hay de protección del colectivo LGTBI dice que si alguien, incluso anónimamente, te denuncia de que tienes una actitud homófoba o has hecho trabajos o actitudes que son homófobas, en un Estado de Derecho uno es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Y por tanto, si te acusan, el que te acusa tiene que probar el delito que cometiste. En España, con el proyecto de ley, no va a ser así. Sino que si a ti alguien te acusa, eres tú el que tienes que demostrar que no eres homófobo. Con lo cual se están cargando la seguridad jurídica, algo fundamental en democracia. O sea que todo indica que la ideología de género es una ideología totalitaria. Segunda llamada, receta médica. Baje su radio, por favor. Bajen los radios. ¿Aló? Baje radio, por favor. Sí. Le escuchamos. Yo quiero hacer 3 preguntas. La primera. Aló. Wow. Hello. Se le cayó la Sí. llamada, señora. Disculpe. Queremos participar. Está en el aire. Se están cayendo las llamadas, Cundo. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. Muchas llamadas, demasiadas. Receta médica. Pero buenas. Buenas. Mira, yo tengo 2 preguntas. Una es, ¿por qué la conducta homosexual, en el caso de las personas que son violadas, se supone que debería ser un rechazo hacia el mismo sexo que lo violó? Sin embargo, es lo contrario. Lo segundo es, ¿por qué si una persona homosexual busca la parte del género genital que sea de su mismo sexo, pero que el aspecto sea contrario a lo que ellos buscan? No sé si la entendió. La segunda no. Bueno, intentamos contestar a las dos. Primero, es cierto, desgraciadamente es cierto, las personas que han sido violadas, desgraciadamente muchas veces se genera en ellos al final una dependencia de las relaciones homosexuales. Es mucho más grave y dramático el caso cuando esto sucede en el seno de la familia. Pero esto sucede también con otras situaciones. Cuando una persona es violada, un niño es violado, ese niño va a tener más probabilidad de ser en el futuro un violador. Son las paradojas de la naturaleza humana. Desgraciadamente es así y no podemos cerrar los ojos a esta evidencia. Y lo que tenemos no es que condenar, sino que ayudar y resolver y tratar. En cuanto a la segunda cuestión, lo que debo decir es que las relaciones homosexuales, desde un punto de vista físico, orgánico, sin ir a más elementos éticos, morales, no son correctas desde el punto de vista médico. El recto no es el lugar justo para mantener relaciones sexuales. De hecho, hay problemas serios de infecciones y complicaciones serias en las relaciones homosexuales. Y todos sabemos también que el SIDA se propaga mucho más fácilmente entre la población homosexual, porque el recto no ha sido diseñado por el creador para tener relaciones sexuales. Bueno. Es antinatural, literalmente. Vamos a recibir más llamadas luego de la pausa, Cundo. Señores, continuamos con la receta médica de la Z. Hoy es jueves, la edición especial de la receta médica. Mira, una de las cosas que más me duelen a mí con respecto a este tema es coger a una población tan susceptible como los niños. Los niños son inocentes, los niños no saben nada, absolutamente nada. Los niños, tú lo puedes llevar, tú puedes agarrar a un niño y hacer con él lo que tú quieras. Óyeme bien, lo que a ti te dé la gana, tú puedes hacer con un niño. Y con respecto a la sexualidad, que es una cosa tan compleja, es más fácil todavía hacer con un niño lo que a ti te dé la gana.
Y fuera del aire, estábamos conversando con el doctor Suárez, y él nos hacía una anécdota de un profesor, como me gustaría que usted lo dijera con sus propias palabras. ¿A qué está llevando la manipulación y utilización de la escuela para introducir la ideología de género? Pues a que se den casos como el de una escuela en el que la profesora pues dio la clase de educación sexual y una vez explicado todo, pues llamó a una niña y la obligó a desnudarse delante de sus compañeros para que los compañeros vieran cómo eran los órganos genitales, y lo mismo hizo con un niño. Eso es una humillación inaceptable. Los padres presentaron una demanda, los padres de uno de los niños, pero esa demanda, que yo sepa, no fue a nada. Esto, mira, ante esto uno no tiene que ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada. Ante esto uno tiene que ser, pues, persona, ser humano, y levantarse y decir, esto es inaceptable. No puede ser que nos manipulen a los niños de esta forma. No puede ser. Y hay otro elemento que también hay que considerar. A un niño hay que enseñarle la educación sexual científicamente fundamentada, sin explicarle tonterías ideológicas, y al mismo tiempo explicárselo de acuerdo a su grado madurativo, porque si no lo estamos destruyendo. Mire, una de las cosas que están haciendo en algunas escuelas en Euskadi, ahora parece que lo prohibieron porque los padres protestaron, era para introducir a los niños en la sexualidad, por supuesto, enseñarles a masturbarse, a un niño con poquitos años que no sé para qué, y proyectarles películas pornográficas. Tú me estás relajando. Esto es una monstruosidad, es así. Y esto además promovido desde el gobierno. Y tuvieron los padres que protestar y montar una campaña, y entonces tuvieron que retirarlo. Mira, esto es progresismo, esto es degradación, esto es manipulación de la mente de los niños, esto es faltarle respeto a la dignidad de los niños. Y mira, y a la dignidad humana, porque esa es la próxima generación. Claro. ¿Tú te imaginas coger esa generación completa y hacerle una cosa como esa? Claro. Óyeme, eso es degradar completamente las próximas generaciones. Pues esto se presenta como libertad. Esa es la libertad. Vamos a seguir con el pueblo. Sí, buenas, adelante. Sí, buenos días. Adelante. Es importantísimo lo que ustedes están haciendo y que estamos haciendo también la Iglesia Católica, orientando, educando, porque los padres de este tiempo tienen que estar muy atentos a lo que les llevan a sus hijos a las escuelas y los colegios. Por ejemplo, hace apenas año y medio, 2 años, precisamente ese grupo de Acción Cristiana junto con la Iglesia Católica detuvimos algo que intentaba hacer pro familia en las escuelas con 24,000 tomos de un libro llamado Hablemos. En ese libro, eso que está describiendo el hermano, estaba precisamente en unos talleres que se le iban a dar a los jóvenes, de ponerlos en círculos y ponerlos a que pensaran en fantasías sexuales, junto con sus compañeros, hembras y varones juntos. Imaginemos lo que iba a ocurrir después que esos niños los excitaran y los incitaran a que luego pusieran en práctica eso. Y la unión de nosotros hizo que eso se detuviera. Todavía yo me voy un poquito más para atrás. Cuando era ministra, que en ese tiempo era secretaria, llamada Melo de Cardona, yo personalmente fui con Roque Napoleón Muñoz, que tenía una buena relación de amistad con ella, y le llevamos 2 videos, uno que se llamaba Paloma Azul y el otro que no recuerdo, que eran 2 videos que había hecho la IPTF y que aquí trataban de introducir en un programa de educación sexual pro familia. Nosotros le llevamos los 2 videos a doña Ligia y le dijimos, mire esos videos y dígame si eso es lo que usted quiere que en su escuela se haga. Luego nos dijo, imposible. Entonces, ese intento de perversión a los niños viene incluso en nuestro país desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se hacen acciones y la gente no lo sabe. Hoy en día tenemos que alertar a los padres de lo que va a ocurrir en nuestras escuelas y nosotros estar alerta para hacer eso que están haciendo ellos, estamos haciendo nosotros, gracias a Dios unidos. Hay planes con querer meter la ideología de género en República Dominicana. Eso Sí, que te acaba sí, de comentar buenas. ella. Buenas. Adelante. ¿Cómo están Iván y Mario?
Excelente. Excelente programa. Quiero decir como cristiano, como católico, que estoy de acuerdo con el hermano protestante. Yo creo que la ideología de género, señores, no solamente quiere destruir la familia tradicional, también quiere destruir el idioma. El poeta don Pedro Mir, poeta nacional a final de la década de 90, Iván y Mario y amigos, decía, yo tengo derecho también a que me digan poeta, entonces, porque sabemos que poeta es para masculino y femenino. Y lo segundo, señores, la ideología de género vino para quedarse, pero no para quedarse para siempre. Como el amigo dice, la ONU, la UNESCO, la OEA, está impregnado de agencias de ideología de género. La ideología de género, señores, infórmense bien, está en el país. Hay lo que se llama política con perspectiva de género, salud sexual y reproductiva en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en todos los tribunales del país. Y yo como profesor me he informado de muchas cosas que son ciertas de lo que ustedes están diciendo. Esto no es juego. Señores, Papa Benedicto XVI decía, relacionando todo esto, que estamos viviendo la dictadura del proletariado. ¿Sabían ustedes lo que han hecho en Europa la ideología de género? Está prohibido en Alemania decir progenitor, madre y padre, porque eso es muy atrasado. Hay que decir ahora progenitor 1 y progenitor 2 para avalar la homosexualidad y todo eso. En Estados Unidos, en una repostería protestante, una pareja gay que se iba a casar, entre comillas, le pidió un pudín, un bizcocho. Ellos se negaron a hacérselo como ellos querían. Demandaron a la persona cristiana y una asociación católica, que estamos unidos en este caso, lo defendió. Lo llevaron a los tribunales por no hacer un bizcocho. Podían ir a otra repostería. Lo tercero, señores, esto no es de juego. Esto va para adelante. La palabra homofobia es un disparate, no existe semánticamente hablando. La fobia es un problema psiquiátrico, psicológico, ustedes me corrigen. Homo es hombre, ¿cómo va a ser homofobia? Significa miedo a los hombres. Lo más correcto debería ser misoginia. Señores, vamos a informarnos, vamos a seguir investigando y vamos a entender bien los conceptos, porque a través de los conceptos se manipula. ¿Qué es eso? Interrupción del embarazo. Una interrupción es que se deja una obra y después se sigue, en este caso se mata una vida humana, que es un ser humano. El doctor Nathanson, el más... Se nos cayó la llamada, querido amigo. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. El tema es muy interesante. Hay muchas cosas que podríamos seguir tratándolas. Solo decir brevemente que no es un tema de cristianos nada más, es un tema de sociedad. No, es una cosa social. Es todo aquel que ama a su familia, no importa. Hay incluso hasta ateos que no están de acuerdo con nada de eso, porque es un tema de sociedad. Quería retomar lo que dijo la anterior comunicante, que me parece muy interesante. Primero, es cierto, esto no es una cosa de cristianos, de católicos, es de todo el mundo, de los que somos de verdad progresistas. Pero es importante, efectivamente, que unamos fuerzas, como ella misma decía. Sin duda, hay que apoyar eso. Ahora, ¿unamos fuerzas para qué? Para defender la familia. Porque la familia está bajo el punto de mira del Estado, que quiere inmiscuirse en competencias que no son del Estado. Los padres de familia debemos plantarnos ante el Estado y decir, aquí no entras, yo educo a mis hijos como quiero, porque la primera responsabilidad de educar a los hijos es de la familia, es de los padres. A eso tenemos que ir y eso hay que reclamar.